El sonido de la notificación del chat grupal familiar rompió el silencio de mi sala de estar el 31 de diciembre. Mi nombre es Miranda, una directora financiera de 38 años, y pasé más de una década financiando una completa ilusión. Mi madre hizo añicos esa ilusión al enviar un mensaje de texto sorprendentemente frío que decía: este año, pasa la Nochevieja sola. Nuestra familia necesita un poco de espacio privado. Mi padre le siguió inmediatamente con un comentario sarcástico añadiendo: quizás algún día aprendas a comportarte lo suficientemente bien como para sentarte con nosotros. Mi hermana menor participó con entusiasmo en la crueldad, reaccionando con más de 100 emojis de me gusta para apoyar su descarado rechazo. Me quedé mirando la pantalla brillante durante mucho tiempo, sin sentir ni la ira esperada ni la tristeza familiar. En lugar de derrumbarme por la exclusión, una profunda sensación de alivio absoluto recorrió todo mi cuerpo, como una ola purificadora. Escribí una única respuesta en el chat grupal que decía: gracias por avisarme. Hoy finalmente soy libre. Poner el dispositivo boca abajo sobre la mesa de centro marcó el momento exacto en que decidí dejar de funcionar como su fuente de financiación incondicional. Me di cuenta de que había estado comprando mi propia miseria al apoyar financieramente a parientes que veían mi presencia real como una carga inaceptable. Antes de revelar exactamente qué tipo de consecuencias financieras irreversibles desaté sobre ellos solo 2 horas más tarde, por favor, tómate un momento para suscribirte al canal y seguir el resto de mi viaje hacia la verdadera libertad. Exactamente 2 horas después de enviar ese liberador mensaje de texto al chat grupal familiar, abrí mi portátil en mi oficina completamente silenciosa, para confrontar la realidad de mis cargas financieras. Navegué directamente a mi portal bancario principal para revisar meticulosamente las cifras monetarias exactas que había estado ignorando voluntariamente durante demasiado tiempo. La pantalla iluminada mostró de inmediato el pago automático de la hipoteca de $6.000, que se procesaba cada mes por la lujosa casa adosada de Chicago donde residían actualmente mis padres. Mis padres me habían convencido previamente de que necesitaban desesperadamente un vecindario prestigioso para disfrutar adecuadamente de su jubilación, mientras que simultáneamente me trataban como a una paria no deseada en una propiedad que yo financiaba por completo. Lentamente hice clic en el extracto de la tarjeta de crédito suplementaria registrada a nombre de mi madre, Margaret, para revisar su historial de transacciones más reciente del mes de diciembre. El registro digital reveló una cadena interminable de cargos exorbitantes en boutiques de diseñadores de alta gama, junto con un enorme depósito de reserva para un exclusivo evento de cena de Nochevieja. Ver esos cargos específicos del restaurante confirmó que estaban celebrando con entusiasmo las fiestas, usando mis ingresos ganados con tanto esfuerzo, mientras me prohibían explícitamente unirme a sus festividades privadas. Al desplazarme más abajo en la página, llegué a las cuotas recurrentes del préstamo del coche que pagaba fielmente por un deportivo de lujo, conducido exclusivamente por mi hermana, Violet. Violet afirmaba constantemente que necesitaba un transporte de lujo fiable para sus contactos profesionales, pero trataba mi masivo apoyo financiero como un derecho de nacimiento incondicional, en lugar de un generoso privilegio. Sumar todos estos asombrosos gastos mensuales pintaba un cuadro horrible de una mujer exitosa que ciegamente tiraba su riqueza para comprar humillación de sus propios parientes. Contemplar esas cifras indiscutibles iluminó perfectamente la dinámica tóxica, porque me había permitido convertirme en un conveniente mecanismo de financiación, sin exigir a cambio un respeto humano básico. El volumen puro de los fondos extraídos me provocó náuseas físicas cuando finalmente calculé la suma anual de su codicia sin límites. Tomé una respiración profunda antes de mover deliberadamente mi cursor sobre el perfil de la cuenta hipotecaria activa, para iniciar el proceso formal de cancelación para el próximo ciclo de facturación. El sistema bancario me mostró un cuadro de advertencia final, preguntándome si realmente deseaba terminar la transferencia electrónica programada para la propiedad de la casa adosada de Chicago. No dudé ni una fracción de segundo antes de hacer clic en el botón de confirmar, para cortar ese cordón umbilical financiero específico de forma permanente. Inmediatamente repetí el mismo procedimiento de terminación para el contrato de arrendamiento del coche deportivo, revocando oficialmente los permisos de retiro automático de mi cuenta corriente principal. Mi última tarea administrativa consistió en acceder a la configuración de seguridad de la tarjeta de crédito suplementaria, para activar un bloqueo de emergencia en el rectángulo de plástico que se encontraba en el bolso de mi madre. Observé cómo el indicador de estado de la cuenta cambiaba de activo a suspendido con una profunda sensación de satisfacción que se instalaba en mi pecho.
Esos pocos clics deliberados erradicaron oficialmente la masiva cadena de suministro financiero que había sostenido artificialmente su arrogante estilo de vida durante tantos años. Cada lujo que exhibían con orgullo a sus amigos superficiales había sido financiado en secreto por la misma hija que consideraban indigna de su compañía. Ellos creyeron tontamente que excluirme de una sola cena afirmaría su dominio, sin darse cuenta de que estaban aislando al único pilar que sostenía su extravagante mundo. Cerrar la tapa del portátil señaló el fin absoluto de mi comportamiento permisivo, mientras preparaba el escenario para su inevitable colisión con la dura realidad económica. Permanecí sentada en la habitación silenciosa, sintiendo un nivel de control sin precedentes sobre mi propio destino, después de reclamar los recursos que habían explotado tan egoístamente. En la mañana del 1 de enero, en lugar de enviar los tradicionales saludos festivos a mi familia, cogí mi teléfono para llamar a la línea de atención al cliente de la División de Finanzas Automotrices. Necesitaba ejecutar este paso crítico antes de que los bancos reanudaran sus operaciones normales. Aunque era un día festivo nacional, el sistema de enrutamiento automático finalmente transfirió mi llamada a un representante en vivo, capaz de procesar ajustes formales a los acuerdos de financiación activos. El agente de servicio al cliente solicitó los datos de mi seguridad social para verificar mi identidad, antes de acceder al perfil de arrendamiento específico vinculado al coche deportivo de lujo que actualmente conducía Bayelit. Revisó meticulosamente el archivo antes de informarme que eliminar al garante financiero principal activaría un estado de impago inmediato, a menos que la conductora registrada proporcionara un método de pago de reemplazo en un plazo de 48 horas. El representante me advirtió en un tono muy profesional que el concesionario poseía el derecho legal de enviar un equipo de recuperación para embargar el vehículo si esos nuevos términos financieros no se cumplían. Agarré el teléfono con fuerza mientras estaba de pie junto a la ventana de la sala de estar, para dar mi respuesta con una certeza absoluta e inquebrantable. Eso ya no es mi problema, porque hoy retiro oficialmente mi respaldo financiero. Por favor, proceda a eliminar mi nombre del contrato de inmediato para hacer cumplir las regulaciones correspondientes. El agente tecleó rápidamente antes de confirmar verbalmente que mis obligaciones legales con respecto al vehículo habían sido terminadas con éxito con efecto inmediato. La comprensión de que ya no estaba legalmente obligada a financiar un vehículo de lujo para alguien que me faltaba al respeto descaradamente, me trajo una tremenda ola de claridad pacífica. Terminar esa llamada telefónica se sintió como levantar un enorme bloque de hormigón de mis hombros, porque había cortado con éxito otro vínculo crítico con su estilo de vida parasitario. Unas horas más tarde sonó el timbre de la puerta, anunciando la llegada de mi mejor amiga, Chloe, que traía varias cajas de comida para llevar grasienta para celebrar el Año Nuevo. La invité a pasar a la cocina para compartir una comida tranquila, mientras le explicaba las decisiones financieras irreversibles que había ejecutado durante las 24 horas anteriores. Chloe se sentó frente a mí en la isla de la cocina, masticando su comida pensativamente mientras escuchaba el desglose completo de mi retirada financiera sistemática. Ella había sido testigo de su comportamiento manipulador de primera mano durante varios años, sin presionarme nunca para que cortara los lazos hasta que yo estuviera genuinamente lista para dar ese paso masivo. En lugar de sugerir alguna forma de reconciliación familiar u ofrecer tópicos vacíos sobre el perdón, simplemente asintió con la cabeza en total solidaridad con mi proceso de establecer límites. Tener su validación de mis decisiones reforzó mi determinación de desmantelar por completo la dinámica tóxica que, sin saberlo, había sostenido desde el inicio de mi carrera profesional. Pasamos la siguiente hora discutiendo mis planes futuros, sin dejar que el inminente caos familiar arruinara nuestra tarde. Después de terminar nuestra comida juntas, me dirigí al archivador ubicado en mi oficina para reunir los cruciales documentos físicos necesarios para mis próximas maniobras legales. Saqué con cuidado la escritura de propiedad original, junto con los acuerdos hipotecarios actuales, que probaban mi absoluta propiedad legal sobre la casa adosada de Chicago. Verifiqué que mi nombre era el único que figuraba en los documentos del título, confirmando que ellos no tenían ningún derecho legal a permanecer en las instalaciones. Organicé cada pieza de papel notariado oficialmente en una carpeta de plástico segura, para asegurar que mi representación legal poseyera toda la munición necesaria para iniciar los procedimientos formales de desalojo. Reunir esos documentos específicos transformó mi decisión abstracta en una realidad muy tangible, porque esas firmas representaban mi autoridad última sobre su situación de vida actual. Sentada de nuevo en mi escritorio, redacté un correo electrónico muy detallado dirigido a mi abogado,
solicitando una cita de emergencia urgente para el siguiente día hábil. Pulsar el botón de enviar en ese correo electrónico cerró oficialmente las puertas a cualquier posible retirada, impidiendo que los parientes que habían dado por sentada mi generosidad encontraran otra laguna. Exactamente a las 2 de la tarde del 2 de enero, mi dispositivo móvil comenzó a vibrar violentamente sobre el escritorio de madera, para señalar el caos inminente. La identificación de llamada mostraba a mi madre llamando repetidamente con una desesperación absoluta, indicando que mi trampa financiera finalmente se había cerrado. Permití pacientemente que el dispositivo sonara 2 veces más, antes de aceptar con calma la transmisión entrante para escuchar las inevitables consecuencias de mis ajustes financieros deliberados. Margaret inmediatamente se lanzó a una diatriba frenética, cargada de hostilidad extrema, porque su tarjeta de crédito suplementaria acababa de ser rechazada públicamente dentro de un restaurante increíblemente caro del centro. Actualmente estaba atrapada en una mesa, rodeada de sus amigos superficiales, mientras el personal del restaurante merodeaba cerca exigiendo una forma de pago válida por su extravagante festín de fin de año. Sus ricos compañeros, según los informes, estaban sentados en un silencio atónito, mientras presenciaban el humillante espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos juzgadores. El puro pánico que elevaba su tono de voz me trajo una profunda sensación de vindicación, considerando que ella me había excluido deliberadamente de esta misma celebración solo 48 horas antes. Prácticamente hiperventilaba mientras exigía que contactara a la institución bancaria de inmediato para resolver la vergonzosa retención impuesta a sus privilegios de gasto. Mi tarjeta suplementaria está siendo rechazada en todas partes, así que tienes que explicar lo que le hiciste a la cuenta principal inmediatamente. Debes transferirme $2.000 ahora mismo para pagar la cuenta de esta fiesta de Año Nuevo, gritó Margaret en el receptor, con un tono que goteaba un derecho tóxico. Me recliné en mi silla de oficina mientras digería la audacia absoluta requerida para exigir una suma tan masiva, después de prohibirme explícitamente su presencia. No tengo ninguna obligación de pagar por una celebración a la que se me prohibió expresamente asistir. Por lo tanto, debes encontrar tu propia manera de saldar tu cuenta hoy, respondí con un tono completamente vacío, desprovisto de cualquier calidez familiar persistente. Antes de que Margaret pudiera procesar ese firme rechazo, la conexión digital se fusionó abruptamente para incluir a Violet, gritando obscenidades a través del altavoz. Violet me acusó agresivamente de ser un monstruo profundamente egoísta, que intentaba deliberadamente arruinar la experiencia festiva familiar con una crueldad sin igual. Despotricó sin cesar sobre la extrema humillación pública que estaban sufriendo actualmente, mientras amenazaba con manchar mi reputación profesional en todas sus plataformas de redes sociales. Violet creía firmemente que sus tácticas de intimidación agresiva me obligarían a renunciar a mis límites financieros, como siempre lo habían hecho en el pasado. Exigió que autorizara el pago de inmediato, antes de que el gerente del restaurante involucrara a las autoridades locales para manejar su cuenta impaga. En lugar de participar en su tóxica pelea a gritos o intentar defender mis acciones altamente justificadas, simplemente aparté el teléfono de mi oído. No me molesté en pronunciar ni una sola sílaba adicional para justificar mi posición, antes de presionar el botón rojo para terminar permanentemente la caótica llamada grupal. El repentino silencio que llenó mi espacio de trabajo se sintió increíblemente empoderador, después de soportar tantos años de su implacable abuso verbal disfrazado de comunicación familiar. Navegué directamente a la configuración de mi dispositivo para activar la función de bloqueo para sus 3 números de contacto simultáneamente. Dirigir todas las comunicaciones futuras directamente a una carpeta de correo de voz oculta, aseguró que ya no podrían perturbar mi paz mental con sus emergencias fabricadas. Mi negativa deliberada a participar los forzó a un rincón sin escapatoria, donde finalmente tuvieron que enfrentar las consecuencias muy reales de su propia irresponsabilidad financiera. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté un desapego total de su miseria autoinfligida que se desarrollaba en el centro de la ciudad. Estaban completamente solos para negociar con la enojada gerencia del restaurante, sin tener mi cuenta bancaria disponible para rescatarlos de un desastre de su propia creación. Exactamente a las 9 de la mañana del 3 de enero, coloqué con confianza la gruesa carpeta de plástico que contenía los documentos de mi propiedad sobre el pulido escritorio de caoba de mi abogado, Arthur. Arthur es un abogado inmobiliario de gran experiencia que se especializa en resolver complejas disputas de propiedad familiares, sin permitir que ninguna manipulación emocional influya en los procedimientos legales.
Se ajustó sus gafas plateadas antes de revisar meticulosamente la escritura de propiedad original, que probaba mi titularidad exclusiva sobre la valiosa casa adosada de Chicago. Después de escudriñar el registro oficial del título junto con la completa falta de cualquier acuerdo formal de arrendamiento, confirmó oficialmente que mis padres estaban legalmente clasificados como inquilinos morosos. Debido a que nunca habían contribuido con un solo dólar a la hipoteca ni firmado un contrato vinculante, no poseían absolutamente ninguna base legal para permanecer en las instalaciones sin mi permiso explícito. Rápidamente comprendió la gravedad de la tóxica dinámica financiera antes de comenzar inmediatamente el proceso de redactar una notificación formal de 30 días para desalojar la propiedad. El exhaustivo documento de desalojo fue cuidadosamente construido para cumplir estrictamente con cada una de las regulaciones exigidas por las leyes de residencia estatales, para evitar que se explotara cualquier posible laguna. Arthur dejó de teclear en su teclado por un breve momento para mirarme directamente por encima del borde de sus gafas, con una expresión de profunda seriedad profesional. ¿Está completamente segura de que quiere proceder con la entrega de estos papeles de desalojo hoy? Porque no habrá absolutamente ninguna vuelta atrás una vez que este correo certificado entre oficialmente en el sistema postal, me advirtió Arthur con genuina preocupación. Mantuve contacto visual directo con él, sintiendo una abrumadora sensación de claridad con respecto a la elección irreversible que estaba a punto de hacer sobre mis parientes tóxicos. Estoy completamente segura de esta decisión, así que por favor, entrégueles la notificación tan pronto como sea humanamente posible para terminar esta ocupación parasitaria de mi bien inmueble, respondí sin un solo rastro de vacilación en mi voz. Escuchar mi determinación inquebrantable llevó a Arthur a imprimir las versiones finales de las notificaciones de desalojo en papel legal grueso, con el membrete oficial de su prestigioso bufete de abogados. Organizó los documentos recién impresos en una pila ordenada antes de entregarme un pesado bolígrafo dorado para autorizar el inicio del proceso formal de desalojo. Presioné firmemente el bolígrafo contra el papel para firmar mi nombre legal completo en múltiples líneas de firma, que requerían mi autorización explícita para proceder con la acción legal. Añadir mi firma a esos cruciales documentos legales otorgó oficialmente al bufete de abogados un poder notarial total para manejar todas las disputas futuras con respecto a mi cartera de bienes raíces. Delegar esta inmensa responsabilidad a un equipo profesional de expertos legales despiadados garantizaba que nunca más tendría que negociar directamente con los miembros manipuladores de mi familia. La asistente administrativa entró inmediatamente en la oficina para recoger la documentación firmada para los pasos finales de verificación requeridos por el sistema legal municipal, antes de la distribución formal. Cada página recibió un vibrante sello de notario rojo para autenticar mi firma, antes de ser cuidadosamente sellada dentro de sobres de alta resistencia, diseñados para una máxima seguridad postal. El bufete de abogados despachó instantáneamente un mensajero privado para entregar los paquetes directamente al servicio postal para su procesamiento inmediato como correo certificado, que requería una firma física obligatoria en el momento de la entrega. Utilizar este método de entrega altamente rastreado aseguraba que Margaret o Matthew se verían legalmente obligados a firmar un recibo, probando que recibieron la notificación de desalojo de 30 días. Salir del bufete de abogados al aire fresco del invierno llenó mis pulmones con el sabor increíblemente refrescante de la independencia genuina, después de tantos años de servidumbre financiera. La maquinaria legal estaba oficialmente en marcha para desalojar por la fuerza a los ocupantes privilegiados de mi propiedad, mientras destruía simultáneamente la realidad artificial que habían construido usando mi riqueza. Exactamente a las 6 de la tarde del 6 de enero, unos golpes violentamente agresivos contra mi puerta principal destrozaron el tranquilo silencio que envolvía mi residencia privada. Caminé con calma hacia la entrada iluminada para revisar el monitor de la cámara de seguridad digital, montado de forma segura en la pared, antes de decidir si abrir las pesadas cerraduras de acero. La pantalla de alta definición mostraba claramente a mis padres de pie a la defensiva junto a Bay Elite, mientras agarraban agresivamente los sobres legales certificados recientemente enviados por Arthur. Su lenguaje corporal colectivo irradiaba pura hostilidad, mezclada con la sorprendente comprensión de que su principal proveedora financiera había lanzado oficialmente una devastadora ofensiva legal contra su cómoda existencia. Lentamente abrí la sólida barrera de madera para enfrentar directamente a Bay Elite, que proyectaba un odio absoluto a través de sus ojos fulminantes, mientras mi padre mantenía su característica postura de arrogante control autoritario.
Mi padre claramente creía que llegar físicamente a mi casa sin ser invitado me intimidaría fácilmente para que renunciara a mis límites recién establecidos, sin requerir ninguna responsabilidad genuina. Mi padre empujó agresivamente el arrugado documento de desalojo a escasos centímetros de mi cara, mientras intentaba restablecer su dominio histórico a través de tácticas de intimidación verbal increíblemente ruidosas. Esperaba que yo retrocediera acobardada, como una niña asustada pidiendo perdón después de cometer un terrible error contra el patriarca de la familia. ¿Has perdido completamente la cabeza haciendo este movimiento ridículo? Retira esta orden legal basura inmediatamente, antes de que te repudie para siempre, amenazó con un gruñido profundamente amenazador que resonó en el oscuro porche delantero. Mantuve un contacto visual inquebrantable sin parpadear ni mostrar ni una sola onza del miedo sumiso que él esperaba desesperadamente presenciar durante esta intensa confrontación. Me negué a dejar que su voz retumbante activara mis ansiedades infantiles, porque la profesional segura de sí misma que estaba ante él hoy reconocía completamente su inmenso valor intrínseco. Ustedes ya me repudiaron en Nochevieja, cuando me prohibieron explícitamente su presencia para disfrutar de mi dinero en privado. Ahora, esta es mi casa. Por lo tanto, les quedan exactamente 24 días para empacar sus pertenencias antes de que las autoridades los saquen físicamente, respondí con una calma escalofriante. Escuchar esa inflexible comprobación de la realidad hizo que Violet perdiera por completo los estribos, adoptando instantáneamente el papel de la víctima inocente definitiva que sufre una persecución inimaginable. Comenzó a gritar histéricamente sobre mi supuesta crueldad por forzar intencionadamente a nuestros padres ancianos a salir a las implacables calles durante el brutalmente helado invierno de Chicago. Violet usó sus lágrimas falsas como arma para manipular mis emociones, pintándome como un monstruo de corazón frío que destruía toda la unidad familiar por un malentendido festivo aparentemente menor. Exigió en voz alta que me disculpara con nuestros padres por causarles una angustia emocional tan severa, mientras insistía simultáneamente en que restableciera la financiación de su vehículo para demostrar mi lealtad familiar. Sus frenéticas demandas con respecto al coche deportivo solo demostraron que le importaba mucho más perder su transporte de lujo gratuito que salvar nuestra relación de hermanos permanentemente fracturada. Mantuve una expresión absolutamente estoica mientras observaba su crisis teatral, sin ofrecer ninguna validación emocional o compromiso financiero para calmar su pánico colectivo que aumentaba rápidamente. Su indignación combinada simplemente resaltaba su derecho tóxico, porque todavía creían firmemente que mi propósito principal en la vida era estrictamente financiar sus extravagantes deseos para siempre. Informé claramente al grupo no invitado que llamaría inmediatamente al departamento de policía local para presentar cargos de allanamiento de moradas si continuaban causando un disturbio público en mi propiedad. Antes de que alguien pudiera lanzar otra diatriba a gritos para manipular aún más la situación, cerré firmemente la pesada puerta hasta que el cerrojo hizo clic de forma segura en su lugar. De pie en silencio dentro de mi vestíbulo, escuchando sus quejas ahogadas desvanecerse, confirmó que mi estrategia legal estaba funcionando exactamente como estaba previsto, sin requerir ninguna inversión emocional adicional. Regresé a mi cómoda sala de estar, sintiéndome completamente impasible ante sus intentos desesperados de arrastrarme de vuelta a su realidad completamente disfuncional. La tercera semana de enero finalmente trajo las duras consecuencias reservadas para los individuos que dependen en gran medida de proveedores financieros externos. Bajo la inmensa presión de las obligaciones de pago gravemente morosas, la institución bancaria envió un equipo de recuperación de activos muy agresivo. Estos agentes profesionales utilizaron una grúa especializada para embargar legalmente el coche deportivo de lujo operado previamente por Violet, sin proporcionar ninguna advertencia previa en absoluto. Despertar y descubrir un espacio de estacionamiento completamente vacío devastó a Violet, porque de repente carecía de su principal método de transporte personal para su trayecto diario. Publicó frenéticamente numerosas publicaciones difamatorias en varias plataformas de redes sociales, intentando destruir mi reputación personal al hacerse la víctima definitiva. Etiquetó mis cuentas profesionales, esperando que mis colegas corporativos intervinieran, pero su ridícula campaña de difamación fracasó por completo en generar cualquier apoyo compasivo. Más tarde esa tarde, Chloe me reenvió una grabación de audio filtrada en la que aparecía Violet sollozando incontrolablemente, mientras se quejaba a su círculo social superficial sobre la inesperada confiscación del vehículo. Violet gemía ruidosamente a través del distorsionado clip de audio digital, quejándose: realmente dejó que el equipo de recuperación del banco se llevara mi vehículo para siempre.
Entonces, ¿de verdad tengo que tomar el autobús público para ir a trabajar ahora? Escuché esa patética grabación exactamente una vez antes de enviar un mensaje de texto completamente indiferente de vuelta a Chloe. Escribí mi respuesta con un desapego emocional absoluto, diciendo, así es exactamente como funciona el mundo real cuando ya no tienes a alguien que te lleve a cuestas. No sentí ninguna simpatía por una mujer adulta que lloraba por perder un artículo de lujo que se negaba rotundamente a financiar por sí misma. Mientras Violet luchaba por navegar el sistema de transporte público, mis padres se enfrentaban a su propia realidad catastrófica con respecto a su credibilidad financiera en rápido deterioro. Sus puntajes de crédito personales se desplomaron drásticamente debido a los enormes saldos pendientes que se acumulaban en esas tarjetas de crédito suplementarias recientemente desactivadas. Mi madre intentó aprovechar sus prestigiosas conexiones sociales para eludir las verificaciones de antecedentes estándar, pero sus conocidos ricos se distanciaron inmediatamente al descubrir su repentina insolvencia financiera. Múltiples empresas de gestión de propiedades revisaron meticulosamente esos desastrosos informes financieros antes de rechazar oficialmente sus desesperadas solicitudes de alquiler para un nuevo contrato de apartamento. Mis padres no poseían absolutamente ninguna opción de vivienda viable, porque su lujoso estilo de vida anterior había sido sostenido artificialmente a través de mi financiación no apreciada. Pasaron varios días miserables recorriendo complejos de viviendas en ruinas, ubicados muy fuera de los límites de la ciudad, después de darse cuenta de que ya no podían permitirse bienes raíces urbanos de primera calidad. La inmensa presión de la inminente falta de vivienda finalmente fracturó la alianza tóxica que anteriormente unía a mis padres con Violet. En lugar de unirse contra mí para formular una estrategia de supervivencia práctica, los tres se enzarzaron en viciosos altercados verbales dentro de esa casa adosada de Chicago. Los vecinos finalmente presentaron quejas formales por ruido al departamento de policía local, después de escuchar sus explosivas peleas a gritos resonando a través de las paredes residenciales compartidas. Comenzaron a culparse amargamente unos a otros por su situación actual, después de darse cuenta de que su arrogancia colectiva durante la temporada festiva había enfurecido tontamente a su única fuente financiera fiable. Violet culpó airadamente a nuestros padres por enviar esos crueles mensajes de texto iniciales que me prohibían la reunión festiva, mientras que mi padre criticó furiosamente a Violet por escalar agresivamente el conflicto en mi porche delantero. Mi madre amenazó con expulsar a Violet por completo del proceso de embalaje para salvarse a sí misma, demostrando exactamente cuán rápido se desintegró su frente unido cuando el dinero dejó de fluir. Ver su frágil alianza desmoronarse bajo el peso aplastante de la genuina responsabilidad financiera, demostró que su lealtad familiar permanecía enteramente condicionada a mis continuos sacrificios monetarios. Finalmente estaban experimentando la aterradora realidad de navegar la vida, sin tener mi cuenta bancaria disponible para protegerlos de las consecuencias de sus propias acciones tóxicas. El 31 de enero, reduje deliberadamente la velocidad de mi vehículo mientras pasaba por el conocido vecindario de la casa adosada de Chicago, para verificar visualmente su cumplimiento con el mandato legal de desalojo. Observar la caótica escena desde una distancia segura reveló a Margaret y Matthew, junto con Violet, luchando inmensamente para cargar pesadas cajas de cartón hacia un camión de mudanzas de alquiler sorprendentemente barato. El destartalado vehículo de transporte parecía completamente fuera de lugar, estacionado directamente frente a la lujosa propiedad que habían reclamado con orgullo como su finca personal durante tantos años de privilegio. Verlos sudar físicamente bajo el peso de sus propias posesiones resaltó la finalidad absoluta de su partida sin ceremonias del estilo de vida altamente privilegiado que yo había financiado previamente. Se estaban reubicando oficialmente en un complejo de apartamentos significativamente degradado, situado en las lejanas afueras de la ciudad, donde las conexiones de la alta sociedad no tenían ningún valor práctico. Su muy visible esfuerzo físico señaló la conclusión definitiva a su extenso periodo de disfrutar de comodidades extravagantes, compradas con dinero que en realidad nunca ganaron. Vi a Matthew dejar caer con enojo un pesado contenedor en la acera helada, mientras Violet se quejaba en voz alta de romperse las uñas de la manicura durante el agotador proceso de carga. La ausencia total de mudanceros profesionales enfatizaba aún más su grave ruina financiera, porque simplemente carecían de los fondos necesarios para contratar ayuda externa después de perder el acceso a mis cuentas de crédito. No sentí absolutamente ningún deseo de detener mi vehículo para burlarme de su miseria actual, o regodearme de mi victoria total en la disputa de la propiedad.
Ser testigo de su patética realidad proporcionó todo el cierre necesario para cerrar permanentemente este capítulo increíblemente tóxico de mi vida adulta, sin requerir más intercambios verbales. Pisé firmemente el acelerador para alejar mi coche de esa calle residencial, hacia la autopista principal que conducía directamente al aeropuerto internacional para unas muy necesarias vacaciones. Entregar mi tarjeta de embarque a la azafata marcó el momento exacto en que corté oficialmente la última cadena invisible que me ataba a su ciclo interminable de demandas irrazonables. Navegar por la bulliciosa terminal del aeropuerto se sintió notablemente diferente hoy, porque la constante ansiedad persistente con respecto a su próxima emergencia financiera fabricada había desaparecido por completo de mi mente. Abordar un vuelo comercial hacia un destino completamente nuevo simbolizó mi transición definitiva hacia una existencia pacífica, enteramente libre de sus constantes demandas financieras. Mirar hacia abajo a la silueta de la ciudad que se encogía a través de la ventana ovalada del avión, me permitió procesar la profunda sabiduría obtenida al sobrevivir a este agotador conflicto familiar. El enorme peso que se levantaba de mis hombros confirmó que elegir mi propio bienestar por encima de sus expectativas parasitarias fue la decisión más vital que jamás había ejecutado. Esta terrible experiencia me proporcionó varias lecciones fundamentales e inolvidables sobre los límites personales, que sin duda llevaré conmigo durante el resto de mi vida independiente. Primero, establecer límites familiares impenetrables sigue siendo una necesidad absoluta, porque compartir conexiones genéticas nunca equivale a sacrificar tu propia autonomía financiera simplemente para subsidiar la pereza perpetua de individuos que se niegan a trabajar. Segundo, terminar decisivamente con todos los comportamientos permisivos sirve como una terapia dura, pero absolutamente esencial, necesaria para forzar a los individuos parásitos a asumir finalmente la responsabilidad personal por sus desastrosas elecciones de vida. Finalmente, reunir el coraje para abandonar permanentemente relaciones altamente tóxicas que no representan nada más allá de una explotación flagrante, sirve como la única llave capaz de abrir la puerta a la genuina libertad personal, independientemente de compartir la misma línea de sangre. Muchas gracias por escuchar pacientemente todo este viaje que detalla exactamente cómo recuperé con éxito mi independencia junto con mi paz mental hoy. Por favor, tómate un momento para compartir tus pensamientos personales sobre esta desafiante situación en la sección de comentarios a continuación. ¿Cómo manejarías el conflicto si de repente te encontraras siendo drenado financieramente por tus propios familiares durante varios años?